Buenos días. Buenos días. En primer lugar, por supuesto, como siempre, los saludo a todos con mucho afecto. Yo les agradezco inmensamente que ustedes hayan tenido la gentileza de invitarme a esta reunión. Ustedes creo que conocen del gran interés, del gran aprecio, del propósito que tengo de ser una defensora más, como todos ustedes, de esta institución y de todas las instituciones de la red pública de salud del departamento del Cesar, porque además hay que decir, no es el Hospital Rosario Pumarejo de López el único que está atravesando por esta situación. Hay más de 6 instituciones, 7 instituciones del Cesar que tienen hoy esta calamitosa situación sin respuestas gubernamentales. En segundo lugar, yo quiero felicitarlos a todos ustedes. Felicitarlos por su entereza, por su decisión, por su gallardía, por su valentía de estar aquí. Yo sé que no es fácil. Yo como diputada hago un ejercicio de oposición, ustedes lo saben, al gobierno departamental, y no es fácil uno alzar la voz en contra de lo que parece ser la corriente mayoritaria. Aquí debería haber mucha más gente. ¿Cuántos trabajadores tiene este hospital? No solamente vinculados de planta, sino indirectamente, que también son afectados, que también les interesa, que también quieren, pero no están. Y las razones por las que no están no son casualidad. No es porque se les presentó un inconveniente. Tampoco lo juzgamos. Tienen razones válidas para no estar. Y dentro de esas razones válidas para no estar es la persecución que se ejerce contra quienes protestan. La persecución que se ejerce contra quien levanta la voz. El miedo que tienen cientos de trabajadores de decir no me gusta. Porque decir no me gusta es motivo para que te saquen, para que no te paguen, para que no te vuelvan a contratar, para que a pesar de las perversas circunstancias en las que laboran, los desprecien y los hagan incluso, perdón esta cosa tan dolorosa que voy a mencionar, irse de esta vida esperando que le paguen un sueldo. Esa es la razón por la que muchos no están aquí. Entonces no los criticamos ni los juzgamos, los entendemos. Por eso a ustedes los felicito y les agradezco. Y le pido a Dios que cada día sean muchos más los del sindicato, la lucha sindical que debe permanecer viva, fuerte en esta institución, y todos sindicalizados o no, levantando la voz por la que, ya lo decía la miembro de la Junta, creo que el doctor Jesús, fuera la institución más importante de la red de prestación de servicios de salud en nuestro departamento. Y lo fuera hasta hace cuánto, estimados amigos. Ustedes me van a disculpar, yo creo que aquí se han hablado bastante ya en términos técnicos y yo tendré que hacer unas apreciaciones políticas que no se pueden dejar de hacer. Ustedes tienen muchos años de estar aquí. Ustedes vivieron, la mayoría de ustedes, el fulgor de esta institución. Ustedes vieron al Hospital Rosario Pumarejo de López estar con esos pasillos llenos, con esas unidades de cuidados intensivos que no daban abasto, con esas salas de cirugía que no daban abasto para atender usuarios, no solamente venezolanos ni de la población no asegurada, sino de todos los estratos sociales, de todas las regiones, de todas las circunstancias posibles, porque el hospital estaba en capacidad de hacer, como debería estarlo hoy. ¿Y cuándo esa situación empezó a cambiar? Eso no se nos puede olvidar, porque el que olvida su historia está destinado a repetirla. ¿Cuándo empezó a cambiar esa situación, señoras y señores? Esa situación empezó a cambiar cuando una decisión política determinó que como el gerente elegido en el hospital no era su preferido, no era el que quería poner allí para su manejo, no era el que él había decidido que fuera, querido Quintín Quintero, ese día se le cerraron las puertas de la administración departamental al Hospital Rosario Pumarejo de López. Y hablo claro, como siempre me caracterizo, desde la primera administración del señor Luis Alberto Monsalvo Géneco, cuando decidió romper sus relaciones con el doctor Rubén Sierra. No quiero desconocer con esto que el marco general del sistema de seguridad social en salud no haya puesto en vilo a las instituciones, especialmente a los hospitales públicos. No quiero desconocer con esto que la situación que ya han mencionado, la liquidación de las EPS,
el alto flujo de pacientes migrantes, etcétera, todas estas circunstancias que han agravado la situación, no sean causa de este problema. Pero a pesar de eso, muchas instituciones de la red pública en este país siguen viviendo. A pesar de ese sistema de seguridad social que no nos gusta, que tiene que cambiar, muchas instituciones siguen viviendo. Esta no. Y esta no porque confluyeron una serie de circunstancias y ya mencioné la primera. En esa administración, queridos amigos, ustedes tendrán que recordar que para que el Hospital Rosario Pumarejo de López, la Secretaría de Salud le pagara una cuenta, tenía que venir hasta el superintendente, porque no había plata para el hospital. Porque los proyectos que incluso escuché que la doctora Angélica mencionó uno, como el de la salud mental, como el proyecto de la urgencia, que quedaron viabilizados en el banco de proyectos de la gobernación del Cesar Quintín, no los ejecutaron en esa administración que tenían que haberlos ejecutado. Estaban los proyectos viabilizados para sacarlos adelante. Eran inversiones necesarias en ese momento. Eran inversiones necesarias para la competitividad de la ESE, porque el modelo de salud en el que nos movemos, nos guste o no nos guste, esa es otra discusión, obliga a que las instituciones de salud sean competitivas en el mercado. Esta tiene que competir con las otras de la red pública y también con las de la red privada. Y para competir, ¿cómo se compite? Con calidad, con capacidad instalada, con fuerza de equipo humano, tecnológico, físico, vanguardia por celos e intereses políticos. No podemos desconocer tampoco que estas instituciones de salud, el Rosario Pumarejo y muchas otras, han sido la goma de mascar, han sido el dulce, el premio con el que después de las campañas políticas se les paga a los aliados. Yo estoy segura que todos ustedes lo saben, aunque no lo puedan decir como me atrevo a decirlo yo, que aquí hay unos políticos que determinan, que son los que dicen quién entra y quién sale de la bolsa de empleo, que son los que dicen quién contrata y quién no contrata, a quién se le paga y a quién no se le paga. Pero ellos hoy no están aquí para responder por el hospital, Xavier. Hoy ellos ni siquiera hacen un tuit para defender al hospital. Hoy ellos no van a hablar al ministerio, a la superintendencia para buscar las soluciones. Debajo de la mesa están. ¿Y saben por qué? Por una cosa muy triste. Porque se lucran. Porque ellos saben que finalmente no es de eso que depende su elección. Se van a elegir, hablen o no hablen, porque se eligen con dinero. Y el dinero lo tienen de los contratos, y mientras los contratos estén, ellos tienen dinero para elegirse a ustedes y a mí, nos guste o no nos guste. Eso es lo más doloroso. Eso es lo más triste de nuestra región. Que a pesar de que lo sabemos, todos, por alguna razón, cuestionable o no cuestionable, vamos a la urna a acompañarlos para que sigan siendo quienes nos despojan nuestros verdugos. Y llegó la nueva administración en un momento ya crítico, en un momento en que la institución había tocado el fondo, necesitando, y ustedes lo sabían, esto no es de ayer, esto en el 2019, antes de que llegara la administración, hubo varios paros, yo me acuerdo. Claro. En el 2019 hubo por lo menos 4 paros. Sí. O sea que ya la institución estaba demandando que el nuevo gobierno se pusiera las pilas a rescatar el hospital. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la respuesta? Es que yo quiero que me cuenten si ha habido una sola. Cuéntenme que yo no me he enterado. Ninguna. ¿Cuál ha sido la propuesta? ¿Cuál ha sido? Llegaron, nombraron la gerente que quisieron nombrar, en todo su derecho, lo tenían que hacer. Y de ahí para allá, ¿qué pasó? Ustedes saben una cosa. Antes de irse Franco Valle, en diciembre del año 2019, el Ministerio de la Protección Social giró más de 5.000 millones de pesos a este hospital para que empezara el proyecto de la construcción de la urgencia. ¿Por qué no ha empezado? A ver, ¿quién me dice por qué el proyecto no se ha empezado a ejecutar? ¿Quieren que les diga por qué? Porque la plata llegó al hospital y el gobernador no quería que fuera el hospital que lo contratara, lo tenía que contratar él. ¿Por qué?
¿Por qué será? Y le dio vueltas y vueltas al proyecto hasta que se llevó la plata para la gobernación. Y cuando se llevó la plata para la gobernación el año pasado, ahora sí lo contrató. Sabroso así, ¿no? Y mientras tanto, ¿ustedes qué hacen? Seguir pagando con su pellejo aquí todos los días, mientras ellos nada más piensan en sus intereses económicos y políticos. Y hay que hablar de cifras técnicas, pero también hay que decir la realidad. No podemos ser hipócritas. No le dio la gana, perdónenme la expresión, de contratar el proyecto del servicio de urgencia. Como tampoco ha querido contratar ni hacer nada por el proyecto de salud mental que está listo hace rato y ustedes lo saben. ¿Por qué? ¿Será porque ya le montaron competencia? ¿Será porque ya montaron una clínica de salud mental y ustedes saben de quién es como lo sé yo? Y no quieren que el hospital le compita a la clínica de salud mental que acaban de crear. ¡Qué vergüenza! ¡Qué tristeza! Y aquí nosotros hablamos, nos ponemos difónicos pidiendo ayuda. ¿Y quién nos está escuchando? Llegó la pandemia. Claro, crítico para todos. No es nada más para el Rosario Pumarejo de López, para la clínica del Cesar y para la Valledupar y para todos. Pero los demás están viviendo. Los demás siguen funcionando porque este no. Aquí se acumuló una deuda inmensa. Y el gobierno nacional tomó unas decisiones. No estoy de acuerdo ni en defensa del gobierno nacional. Pero el gobierno nacional tomó unas decisiones en el marco de la pandemia. Se decretó el estado de emergencia social, económica y ecológica en el país. Y en el marco del estado de excepción salieron una serie de decretos. Entre esos decretos, muchos, más de 100 decretos creo que salieron en el marco del estado de excepción, varios para proteger a los hospitales y a la red de prestadores de servicios de salud. Uno exactamente, el 538 del 2020, dispuso varias cosas importantísimas para este hospital. Una distribución de recursos para que todos los hospitales públicos que tenían deudas con sus trabajadores se pusieran al día, por lo menos en la deuda corriente, es decir, en la deuda del año vigente, o sea, del 2020. Y en esa distribución de recursos a este hospital del gobierno nacional se definieron 15.000 millones de pesos, está ripiado, ustedes lo saben todos. Pero eso fue, recuérdenme, Javier, eso fue en mayo, ¿no? Mayo más o menos, abril o mayo. Junio del año 2020. La última oportunidad que yo Tenían la sencilla tarea de presentar la información de la deuda. no la sabía. Para que ustedes lo hubieran pagado en junio, en julio, como le pagaron a todos los trabajadores en el país. ¿Cuándo les pagaron? Recuérdenme. Noviembre. ¿Por qué, señores y señoras? ¿Por qué? Aquí se tiraron la bolita entre la gerente y el secretario de salud. Que fuiste tú, que fui yo, que fue él, que fue la. Pero el hecho es que por ineptitud, por ineficiencia, porque como no les interesa, como ese no es su problema, terminaron pagándoles una deuda que le debieron haber pagado en junio, en diciembre. Y creo, ustedes me corrigen, que fue el único pago que recibieron en la vigencia 2020. La segunda cosa que decía ese decreto, por si ustedes no lo saben, era: el gobierno nacional pone estos 15.000 millones, en otras formas obviamente, lo estoy haciendo un resumen, pero las entidades territoriales, las gobernaciones y las alcaldías, de acuerdo a sus competencias, también podrán hacer un esfuerzo similar para que desde sus recursos, de cualquier fuente, todo eso hizo el gobierno, de cualquier fuente, no nada más del Sistema General de Seguridad Social, podía ser de regalías, podía ser de recursos propios, podía ser de cualquier fuente. También pongan y ayuden a sus hospitales a que en esta crisis no se quiebre. Díganme, ¿cuánto puso el gobierno departamental? Nada. ¿Cuánto? No hay interés. No hay un solo peso. No hay interés. Pero no solamente no pusieron la plata que tenían que haber puesto por compromiso social y moral con la institución más importante,
sino que tampoco, y se lo dijimos, yo les invito a quienes manejan redes sociales que entren a mis redes sociales y busquen marzo del 2020 discusiones del plan de desarrollo. Desde ahí lo advertimos. Si en el plan de desarrollo no hay plata para la red pública de hospitales, plata ahí constante y sonante, con una meta que diga ayudar a los hospitales públicos, no va a pasar nada porque vamos a depender de la voluntad política. Y así fue, así se aprobó el plan de desarrollo, sin plata para los hospitales públicos. ¿Y de qué estamos dependiendo? De la voluntad política que no existe. Y dijimos también en las discusiones del plan de desarrollo, que fue en marzo del 2020, que lo primero que tenía que hacer la Secretaría de Salud era coger el poconón de cajas de cuentas que tiene allá archivadas y montar un proceso serio, eficiente, con un grupo especial, élite, de auditores, para que revisaran hoja por hoja la que le debe la Secretaría de Salud al hospital, e hiciera el gobierno un esfuerzo para pagarle, así fuera la mitad, lo que fuera, lo que pudiera. Díganme, ¿cuánto han auditado de eso? Es la hora, y yo estoy segura que si aquí ponemos a la gerente y aquí al secretario de Salud, ninguno de los dos tiene una cifra de cuánto le debe la institución al hospital. El uno dice que 15, el otro dice que 20, el otro dice que 18, porque simplemente no han podido ni siquiera ponerse de acuerdo en la auditoría de las cuentas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que nos paguen. ¿Quién nos va a pagar si ni siquiera nos han auditado las cuentas? Que los venezolanos, que no sé cuántos mil millones. Aquí están las cuentas. ¿Saben qué? Por orden del gobernador del Cesar, las cuentas de los migrantes venezolanos no se reciben en la Secretaría de Salud Departamental. No las reciben, señores. No las reciben. Nada más radicaron las de urgencia y la de hospitalización no. ¿Qué? Porque ellos no tienen que pagar esa plata. Por supuesto. En ninguna parte la norma dice que sea la gobernación que tenga que pagar esa plata. Pero lo que sí tiene que hacer es recibir las cuentas, auditarlas, conciliarlas y tener las cuentas claras. Para luego, con las cuentas claras, ir donde el ministro y decirle: ministro, me debe, págueme. Págueme, porque tengo trabajadores que hace 20 meses no reciben un salario. Sí, claro. ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo han hecho? No lo han hecho. No lo han hecho. Entonces, ¿cómo le van a pagar? Que las cuentas de las EPS liquidadas, allá están también. No han conciliado, doctor Jesús, las cuentas con las EPS del régimen liquidadas. Allá están las cuentas de los servicios no POS. El departamento del Cesar hoy ni tiene claro cuánto es que le debe a la red de prestadores, y lo acabo de preguntar a las EPS por derecho de petición. ¿Cuánto le debe la gobernación del Cesar? Y lo que dice las EPS que le deben es 3 veces lo que dice la gobernación que le debe a las EPS y al resto de la red de prestadores, porque no es nada más al Rosario Pumarejo que le debe, a la red privada también. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Que la ley 100? Sí, muchos problemas de la ley 100. Pero es que el principal problema no se llama ley 100, señores. El principal problema se llama corrupción, ineficiencia, falta de actitud y de interés. Y eso también hay que decirlo, hay que tenerlo claro. Ahora, la situación actual del hospital es tan crítica, lamentablemente, que solamente una medida supraexcepcional lo puede salvar. Esa medida supraexcepcional puede venir de varios órdenes. Del mismo gobierno departamental, que un día, gracias a la lucha sindical, a la lucha de los trabajadores, a las fuerzas vivas del departamento, que digo de una vez, pongo en paréntesis, lamento cada vez más cómo se apagaron las voces en el Cesar, Xavier. Es que están apagadas por miedo, por decepción, porque la gente no cree que esto que yo estoy haciendo valga la pena. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que me encuentro en la calle, que me dice: Claudia, tú sola luchando contra la corriente, ¿eso para qué? Que el mundo decidió agachar la cabeza, porque creen que eso para qué. Y yo digo: así sea para qué, así sea para nada,
pero lo voy a seguir diciendo, porque así sea un alma, tiene que decirlo. Tiene que haber alguien que se atreva a no agacharse por nada, ni por plata, ni por puestos, ni por colores políticos, por nada. Porque tienen que haber intereses superiores en una sociedad. Porque tiene que haber temor de Dios. Porque tiene que haber algo que esté por encima de mis acuerdos políticos. No puede ser que aquí todo el mundo se tenga que agachar, que porque los votos del uno o los votos del otro. Finalmente aquí la gente que vota son ustedes, el pueblo. Pero lo duro es que el pueblo tampoco reacciona. Ya vienen las legislativas. Y allá veré más de uno del Rosario Pomarejo de López votando por los mismos, lo opuesto. Eso es así. Allá los veré, poniéndose la camiseta. Pepa, ¿qué es esto? Entonces, hoy yo veo tres salidas y retomo la idea. Una decisión que, como decía la lucha sindical, las fuerzas vivas, ustedes, los trabajadores, hagan tomar al gobierno departamental, que tiene que hacer un esfuerzo, lo tiene que hacer. Es que no hay de otra. Si usted tiene una deuda enorme en su casa, enorme, y lo que usted gana no le alcanza para pagar la deuda, ¿usted qué hace? Dígame usted qué hace. ¿Va y pide un préstamo? ¿Sí o no? ¿Usted qué hace? Pues tiene que pagar la deuda. La gobernación de César algo tiene que hacer. De pronto podía haber aplazado la decisión de hacer el Centro Cultural de la Música Vallenata y en vez de hacer 140.000 millones en ese museo hubiera cogido 50.000 para ponérselos al hospital. Por ejemplo. ¿Verdad? Esa es una decisión que se podía haber tomado. Entonces, esa es una opción. La otra opción, que es la que yo creo que va a terminar pasando ante la ausencia de la voluntad de que eso suceda en el departamento, es que haya una intervención de la Superintendencia Nacional de Salud. Ustedes, muchos conocen este sistema. Acuérdense, yo no sé cuántos tienen referencia al hospital de Chiriguaná. La misma historia, la mismita. De Santa Marta para intervenir. El hospital de Chiriguaná terminó siendo, como puede terminar muy pronto siendo el Rosario Pomarejo, un puesto de salud. Cerraron hospitalización, cerraron los quirófanos, porque no tenían con qué funcionar. Y fueron cerrando hasta que ya nada más quedaron con el médico general y unos programas de PIP. Un hospital que había dejado Cristian Moreno hasta con unidades de cuidados intensivos y nunca las pudieron ni instalar. Ni los 4 años del gobierno Monsalvo ni instalar las unidades de cuidados intensivos que habían quedado compradas por Cristian Moreno. Y vino la superintendencia, intervino, y como lo dije yo en un debate, ¿ustedes creen que el señor que llegó a administrar el hospital de Chiriguaná es un mago? De un día para otro hubo plata para abrir el hospital, de hospitalización, abrir el laboratorio, abrir esto, ubicar las unidades de cuidados intensivos, y está funcionando el hospital. ¿Es mago? No es mago. Le puso medianamente orden al manejo de la plata. Fue y contrató y aseguró que los contratos le llegaron, y ahí está funcionando el hospital. Ya es un hospital de alta complejidad. Ahora, tiene una deuda ahí. La deuda que dejaron ahí está. Porque la intervención frena los procesos de embargo, los procesos judiciales. Ahí está la deuda. ¿Cuánto ha puesto el gobierno departamental para sanear la deuda? 0. O sea que si mañana la superintendencia levanta la intervención, vienen todos los juzgados y chacandán. Otra vez se cae el hospital. Se va a tener que quedar intervenido por cuánto tiempo. Y esas son cosas que pesan. Para que el gobierno nacional hoy mire para el Rosario Pomarejo y diga otro. Entonces yo me voy a terminar haciendo cargo de todos los hospitales del Cesar. Todo esas son cosas que usted cree que no tienen nada que ver y tienen mucho que ver. Esa es la otra opción. Que haya una intervención. La intervención le cierra las puertas a sus procesos judiciales, haga un plan de reestructuración de pasivos, haya una platica del gobierno nacional para darle un restartazo a esta institución. Y otra cosa, que yo no sé cuántos de ustedes saben, desde que se pidió la política, y ya voy a terminar, ya sé que me estoy demorando mucho, la política pública de atención integral en salud país,
se definió un modelo de atención. Primero se llamaba el MAIS, el modelo de atención integral, ahora se llama el MAITE. ¿Ustedes han escuchado de eso? El modelo de atención integral territorial MAITE. Y el MAITE trae a su vez unos mecanismos como son la conformación de las redes integrales, las rutas integrales. Creo que la doctora hace un momento habló de eso. Eso porque es importante para el hospital. Eso es importante para el hospital. Eso es trascendental para el hospital. Les voy a explicar por qué. Porque cada EPS tiene la obligación de construir lo que se llama la red integral de mis prestadores de servicio de salud. Mi red, cada EPS, entonces la EPS dice en la baja complejidad, esto, en la mediana complejidad, esto, en la alta complejidad, esto, y organiza una red. La EPS arma la red, pero la EPS la lleva a la Secretaría de Salud, que es la que tiene que habilitar la red. Si el Hospital Rosario Pumarejo de López le quitaron los contratos de las EPS que liquidaron y todos los que se han llevado para la red privada, ¿cuál es la salida? Se llama MAITE, se llama redes integrales. Porque si yo soy el secretario y voy a habilitar la red de prestadores, voy a hacer un ejemplo, de Cosalud, y veo que en la red no está el Rosario Pumarejo de López, ¿qué hago yo como secretario? Oiga, señora EPS Cosalud, usted tiene que contratar con el Rosario Pumarejo de López mínimo el 60% de su gasto en salud, por favor, ¿me la incluye o no lo habilito? ¿De acuerdo? ¿Cuánto han avanzado del MAITE? ¿Cuántas redes integrales están armadas en el departamento habilitadas? Ah, que las EPS se llevaron los usuarios. Claro, pero usted tiene cómo quitárselos otra vez, ¿por qué no lo hace? Ah, es que las cuentas no están conciliadas. Pero es que usted las tiene que conciliar, señor secretario, ¿por qué no lo hace? Ah, es que la deuda del hospital, es que usted tiene que pagar, ¿por qué no paga? No echen más cuentos. Soluciones hay. Lo que pasa es que no las han querido tomar. Entonces sí, yo creo que finalmente la salida será que llegue una intervención. No es lo ideal. Hombre, no es bueno que tenga que llegar alguien a administrarte tu casa, ¿o sí? No es lo ideal. Cierto, es una vergüenza. Pero si nos toca llegar allá para salvar al Rosario Pumarejo de López, pues allá tendremos que llegar. Porque lo que no podemos permitir, y sería una triple vergüenza con los cesarenses, es que nosotros, Javier, dejemos acabar la institución de salud más importante de este departamento. Si eso llega a pasar, hasta los sindicatos tendrán que cerrar, porque entonces no servimos para nada. Muchísimas gracias, queridos amigos.